fueron sorteadas, quiero dejar en claro, salió primero Montes de la capital de Rosario. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Para las autoridades de los bloques, las tres senadoras, preguntarles si este evidente conflicto de intereses que plantea uno de los tres poderes del Estado contra los criterios que prevalecen claramente en los otros dos poderes, digo, si no creen que tensa el sistema democrático hasta llevarlo a un límite un poco impredecible y, considerando la trayectoria de la Corte Suprema de Justicia a través de la historia argentina, digo por recordar solamente el tristemente célebre fallo del 6 de septiembre, por el golpe del 6 de septiembre del 30, ¿no? Que la Corte avaló. Digo, si esto no es un antecedente que puede contribuir a constituir algo de ese clima. Muchas gracias. Bueno, la verdad que lo que nosotros decíamos era precisamente eso. Nuestra preocupación es cuando la justicia irrumpe en donde no le está permitido y decide o dicta fallos en contra de la propia Constitución. Esa es nuestra preocupación y por eso me parece que, tal como dice usted, por supuesto que tensa la situación, porque acá, insisto, excede el hecho de que si es el senador Doñate o es el senador juez, porque la verdad que al senador juez el 18 se le termina el mandato. Es otra la preocupación que tenemos. Es la preocupación que tenemos de que se pretenda, que la Corte pretenda decir cómo vamos a armar los bloques, o decir si corresponde o no corresponde que armemos los bloques, cuando nosotros tenemos una manda constitucional de ser los senadores los que armamos los bloques. Por eso yo digo que esto indudablemente es un fallo político, pero no es un fallo político partidario donde nos tenemos que parar. Tenemos que pensar que tenemos que defender lo que la Constitución dice. Y eso va para todos los ciudadanos y para todos los partidos políticos. Yo te voy a aportar otra reflexión, sumando a lo que dice la senadora Corpache. La verdad que nuestra preocupación es porque el avasallamiento es para todos, para el cuerpo entero, digamos, ¿no? O sea, para el poder legislativo. La intromisión es al poder legislativo. No estamos considerando que es solamente para nosotros. Realmente a mí me parece que tener una semana a un consejero, yo la verdad que sigo siendo tercera minoría, o sea, yo le pedí ayer por nota a la Secretaría Parlamentaria cómo estaban conformados los bloques el 18 de abril y cómo estaban conformados los bloques hoy. Y la verdad es que hay mutaciones. O sea, el interbloque del PRO siguió mutándose. No solo desde el 10 de diciembre, sino que siguió mutándose. Nosotros no, pero el interbloque del PRO sí. Entonces hay menos bloques, menos monobloques, en vez de 8 hay 6, y hay un bloque de 4 en el interbloque del PRO, porque además funcionan todos juntos igual como monobloques. O sea, bueno, es así, yo no se lo cuestiono, porque además es facultad de política, una facultad política de los bloques. Entonces, la verdad es que lo que sentimos es que es para todos. Y yo la semana que viene, o mañana, o dentro de 2 días, voy a volver a presentar la nota para que el senador Sotoniate sea el representante ante el Consejo de la Magistratura, porque antes y ahora sigo siendo la tercera minoría. No cambió, eso no cambió en nada. Un fallo retroactivo, y para que dure una semana, ya es una vergüenza. Pero ¿para qué hacerlo? Es insólito. Solamente una respuesta política a haber perdido una elección que creo yo no tenían esperado, ¿no? Estoy hablando de la de los abogados, ¿no? Representantes del Consejo de la Magistratura. La verdad es que por eso creemos que todos los bloques tienen que rechazar, porque hoy es con nosotros, pero pasado mañana es con ellos, Y el poder legislativo es uno solo. Nosotros sentimos que estamos cuidando al poder legislativo. Sentimos que en esta conferencia de prensa y expresándonos en voz alta, me parece que es cuidar al poder legislativo en su conjunto, incluyendo al interbloque del PRO, al interbloque de Juntos por el Cambio, perdón, que lo componen el PRO, la UCR
No, integración y desarrollo chubutense. Es la quinta minoría. Bueno, creemos que esa es nuestra preocupación, pero además un día nos vamos a despertar y Rosati se va a haber declarado presidente de la República. Si no le ponemos freno ahora, la verdad que es absolutamente escandaloso a esta altura, casi a 40 años de la recuperación democrática. La verdad que me da mucha vergüenza. Me da honestamente mucha vergüenza. No es que me da miedo, me da vergüenza. Y entre todos y todas tenemos que cuidar la democracia que supimos conseguir. Por eso invito a todos los bloques de esta honorable Cámara para que se pidan en contra de este fallo, que es absolutamente político y además es absolutamente anticonstitucional y metiéndose con un poder que no le corresponde. Gonzalo Cistene. Buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas, una pregunta técnica a la senadora Fernández Agasti, de abogada, y una pregunta política a la senadora de Turín. ¿Qué van a hacer técnicamente, con esto? Entiendo que después el senador Doñate va a hablar con nosotros, pero técnicamente, ¿qué más les queda, ¿Van a apelar a un organismo judicial internacional? ¿Van a pedirle al senador que, aún con este fallo, asista al Consejo? Concretamente, lo técnico que van a hacer. Y a usted, senador de Tulio, le invito a continuar con la reflexión con la que venía hablando recién, porque hoy están ustedes de un lado del mostrador, otro día están en otro, y tanto a ustedes como a sus adversarios políticos, yo los he escuchado como periodista muchísimo quejarse de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Uno gana, el que pierde la protesta y viceversa. ¿Qué queda para un país democrático, republicano, con independencia de poderes, si todo el tiempo los argentinos estamos asistiendo a que los dos espacios políticos más grandes del país, cuando los fallos no les gustan, produce una queja política muy fuerte, muy importante, acusando algo tan grave como es el quiebra institucional? Gracias. Sí, no sé, Gonzalo, si me escuchaste bien lo que dije, pero a mí la preocupación es por todo el poder legislativo, no por un fallo que es adverso por una semana. El senador Doñate ya fue notificado, no va a ir al Consejo de la Magistratura, te podrás imaginar. Yo lo voy a volver a presentar como candidato, porque es mi facultad, soy la tercera minoría y me corresponde. O sea, eso es lo que voy a hacer. No estoy desconociendo el fallo para atrás. O sea, un fallo retroactivo que dura una semana, no sé. O sea, este Congreso no tiene nada que hacer con eso, porque además, en la carta resolutiva, la Corte Suprema se dice a sí misma, a Rosati, que es el presidente de la Corte, y del Consejo, se dice a sí misma que arbitre todos los días para que el juez cubre. Bueno, pobre, una semana, pero después se determina el mandato, se le vence el mandato como se le vencía el mandato al senador Doñate. O sea, y la verdad es que en términos políticos es un poco tramposa la pregunta, porque fallos adversos de la Corte, sí, son siempre para nosotros. Decime, dame un ejemplo de fallo adverso de la Corte en estos años, ¿no? Desde que la Corte no es mala Corte, desde que la Corte es una Corte que primero aceptó ser nombrada por decreto. Entonces decime, un ejemplo, con uno yo ya digo, no tenés razón. Con un ejemplo, porque la verdad que todos los fallos son en contra de este espacio político. Siempre. Ahí te respondo. Mirá, lo que nosotros primero dijimos es que este fallo es inaplicable, insólito y que no tiene efectos prácticos. ¿Por qué? Porque la Corte habla de el mandato que se le termina al senador Doñate el 20 de noviembre de este año. El 18 de noviembre de este año. El 18 de noviembre ya tienen que jurar los nuevos, que es el mandato 2022-2028. Por eso decimos que es insólito, inaplicable, que no tiene efectos prácticos y además que es una decisión política de la Corte que se está metiendo en una decisión política constitucional del interbloque del Frente de Todos. ¿Por qué digo que es una decisión política constitucional? Por lo que decía la senadora de Tulio y
la senadora Corpacci. El artículo 66 de la Constitución Nacional da rango constitucional al reglamento del Senado. Y el reglamento del Senado, en el artículo 55, nos dice que nosotros nos podemos asociar como queramos. Y que ni la presidenta de este Senado puede opinar sobre eso. Entonces, vamos a apelar, vamos a dar una respuesta política y vamos a seguir lo que dice nuestro reglamento y la Constitución Nacional. Hoy los bloques, la primera minoría es el Frente Nacional y Popular, la segunda minoría es la Unión Cívica Radical y la tercera minoría es Unidad Ciudadana. Y de acuerdo a los números y la composición de los bloques, de la foto de hoy y de hace 6 meses, en el caso de nosotros, dice que nosotros tenemos la primera minoría y la tercera minoría. Por lo tanto, vamos a hacer los pasos reglamentarios de proponer a los senadores y senadoras que tienen que representarnos, porque eso dice la Constitución y el reglamento. Obviamente, lo que acá está en juego, y decía tu colega de Rosario, es la representatividad de la democracia y la república. Tanto que se llenan la boca hablando de la república, acá está en juego la república. La república significa la división de poderes, y hay un poder, el poder judicial, que está actuando de una manera tirana, porque se está extralimitando en los poderes que le da la propia Constitución, inmiscuyéndose en las decisiones políticas de los señores senadores y senadoras. Entonces, uno se pregunta, si no estuviéramos en esta conferencia, ¿para qué vamos a elecciones en nuestra provincia? ¿Para qué nos eligen? Estamos acá representando, discutiendo sobre más recursos, sobre más derechos. Si al final y al cabo 4 varones se despiertan un día y borran con el codo lo que existe en la Constitución. De eso estamos hablando. No por nada el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que somos un país representativo, republicano y federal. Y ese orden de representativo, republicano y federal no es azaroso, porque lo primero es la democracia, que es la representación. Segundo, la república, división de poderes. 2 de las cosas que chocan con este fallo, y federal, porque se mete con el Senado, que es la representación más federal y más ecuánime de las provincias de la República Argentina. Esa es la gravedad que nosotros estamos poniendo acá. Vamos a apelar, vamos a seguir con lo que tenemos que hacer, respetando la Constitución y el reglamento, y vamos a proponer lo que nos corresponde por representatividad y voto popular al interbloque del Frente de Todos. Última pregunta, Fernando Fraquelli, de la Pública. Gracias. Senadoras, senadores, buen día. Consulta. Acá se habló de que se está en riesgo la democracia, como dijo la senadora Corpacci, que la Corte se está tomando facultades que le corresponden al Congreso, que hay fallos políticos, como dijo la senadora Di Tulio, el fallo político de la Corte. Lo cierto es, ¿cuándo va a estar en la agenda del Senado, de la Cámara de Diputados, un nuevo proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura?